Hola chicos y chicas, acá la profesora Camila Reyes, Guastavino. En esta ocasión antes de comenzar esta nueva unidad, es decir, antes de comenzar la unidad número 2, les invito a ver las siguientes imágenes que van a introducir la temática de la unidad número 2. ¿Ok? A ver, acá tenemos la Acrópolis de Atenas. ¿Ya? La Acrópolis de Atenas se considera una de las ciudades más representativas de cómo era Grecia antigua, ¿ya? Esto, esta imagen es una imagen actual, ¿ya? Es un legado cultural que Grecia nos dejó a la historia de la humanidad. La Acrópolis de Atenas, como dije recién, se puede considerar una de las más representativas acrópolis griegas, ¿ya? La palabra acrópolis significa ciudad alta en lenguaje griego, en lengua griega. ¿Ya? Y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas antiguas y tenía una función doble, ¿ya? Una función defensiva y una función más bien de culto, ¿ya? Esa era la doble función que tenían las acrópolis. ¿Por qué le muestro la imagen de Atenas, de la Acrópolis de Atenas? Porque Atenas fue una de las ciudades-estado más representativas de la Grecia antigua, ¿ya? Y vuelvo a insistir, esta imagen es una imagen real y es el legado cultural que nos dejó Grecia. Y la Acrópolis de Atenas es una de las ciudades antiguas griegas que representarían fielmente cómo habrían sido las ciudades antiguas de Grecia, ¿ya? Y la palabra Acrópolis significa ciudad alta y habían tenido en Grecia antigua doble función defensiva como sede de los principales cultos, ¿ok? Esta otra imagen, también actual y real, se llama Templo de Zeus Olímpico o también llamado en griego Olimpeion, ¿ya? Fue un templo que ahora vemos sus ruinas perfectamente conservadas. Fue un templo que se creó en Atenas y fue para venerar al dios Zeus, ¿ok? Vemos esta imagen o les muestro esta imagen para que se den cuenta cómo era la arquitectura de Grecia antigua y cómo nos legó aquellas técnicas actualmente para las construcciones de diversos edificios contemporáneos, ¿ok? Este templo medía aproximadamente 96 metros de largo y 40 metros de ancho, ¿ya? Estas imágenes representarían el origen de los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos se originaron en la antigua Grecia, ¿ya? Entonces, si pudiéramos determinar qué elementos culturales nos legó Grecia antigua, uno de estos elementos culturales fue o es los Juegos Olímpicos. En esta siguiente imagen vemos una escultura que grafica la leyenda de Rómulo y Remo. La leyenda de Rómulo y Remo se creó durante la antigüedad romana, ¿ya? Y mencionaba a grandes rasgos el origen de Roma, cómo se fundó Roma, ¿ya? Los invito a buscar o indagar sobre la leyenda de Rómulo y Remo. En esta imagen tenemos el Coliseo romano, actual, una imagen actual también. Vemos las ruinas, obviamente, perfectamente conservadas. El Coliseo romano, acá luchaban gladiadores, fieras, bestias salvajes, etc. En combates, en continuos combates, era un anfiteatro. Y esos combates fueron los espectáculos que tuvieron lugar en este coliseo y formaron parte de la cultura romana, ¿ya? Más adelante también voy a ahondar en otros videos, vamos a ahondar sobre Roma y Grecia. Entonces, por añadidura, la unidad número 2
en relación a las imágenes que les mostré anteriormente, la unidad número 2 tiene relación con Roma y con Grecia, ¿ya? O lo que comúnmente se denomina con la antigüedad clásica, ¿ya? Y su legado cultural. Es decir, vamos a hablar sobre la cultura griega, la cultura romana y su legado cultural a la humanidad. Pero antes de andar en profundidad, perdón, antes de entrar en detalle en relacionado a la cultura griega y la cultura romana y sus orígenes, debemos ubicarnos en el mundo, es decir, en qué lugar del mundo se llevaron a cabo estas grandes civilizaciones clásicas, dónde se llevó a cabo la cultura romana, dónde se llevó a cabo la cultura griega. Y para eso, en este video, tiene relación con el mar Mediterráneo como un territorio de comunicación, intercambio de productos y desarrollo de culturas durante la antigüedad. Es decir, vamos a hablar de la importancia del mar Mediterráneo sobre el desarrollo de la cultura griega y de la cultura romana. A ver, partamos con la siguiente pregunta. ¿El mar Mediterráneo tuvo importancia en el desarrollo de la antigüedad clásica? Antes de mostrarles el siguiente mapa que les tengo preparados, la antigüedad clásica es la denominación que se utiliza para referirse a Roma y Grecia, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando se habla de antigüedad clásica, se habla de un término que muchos historiadores utilizan para referirse a Roma y Grecia, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar sobre antigüedad clásica, de inmediato piensen en la cultura griega y en la cultura romana, o lo que comúnmente se denomina cultura greco-romana, ¿ok? A ver, este es el mar Mediterráneo. Desde, bueno, antes de, o cuando surgieron las primeras civilizaciones se ubicaron cerca de crecientes fértiles y se ubicaron cerca del mar Mediterráneo. Entonces el mar Mediterráneo es la cuna de las grandes civilizaciones, por así decirlo. Ha tenido un importante rol en la historia de la humanidad del mar Mediterráneo. A nivel geográfico, el mar Mediterráneo es un mar interior, es decir, un mar rodeado por tierra. Si se dan cuenta en el mapa, el mar Mediterráneo está rodeado por Turquía, por Egipto, por Libia, por España, Marruecos, Francia, Italia, Grecia, ¿ya? Por eso es un mar interior, perdón, por eso es un mar interior, porque está rodeado por tierras, por países. Otra característica del mar Mediterráneo es que conecta tres continentes, conecta Asia, África y Europa. Por eso fue un lugar, durante la época antigua, fue un lugar bastante importante para el desarrollo comercial y el desarrollo marítimo, y intercambio cultural también entre diferentes civilizaciones que surgieron alrededor de sus costas. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Otra importancia que tuvo el mar Mediterráneo y que sigue teniendo es que une tres continentes, Asia, África y Europa, y eso le permitió llevar a cabo un desarrollo importante desde el punto de vista cultural, del intercambio comercial, el desarrollo marítimo, etc. Otra característica importante del mar Mediterráneo es que es un factor geográfico importante a destacar es que se benefició a muchas culturas, ¿ya? El clima del mar Mediterráneo, que es un clima templado, en donde las estaciones del año son bastante marcadas, en donde los inviernos son fríos y húmedos y los veranos secos y calurosos, sin llegar obviamente a temperaturas extremas, favoreció al asentamiento humano y al desarrollo de la agricultura. Entonces la importancia que tuvo el mar Mediterráneo para la civilización clásica en este sentido y para las otras civilizaciones que se tuvieron lugar en esta zona es que su tipo de clima fue propicio para el asentamiento humano y para el desarrollo de la agricultura. Y a su vez eso permitió un desarrollo de la economía, el intercambio cultural,
entre civilizaciones. Ya, ahora vamos a hablar sobre el espacio geográfico de la civilización griega y la civilización romana. Tenemos dos mapas en la pantalla. Un mapa llamado Península Itálica, que tiene relación con la cultura romana, y otro mapa llamado la Hélade o Grecia Antigua, que tal como dice ahí tiene relación con la cultura griega. A ver, em, basta decirles que tanto la cultura griega como la cultura romana expandieron su influencia cultural más allá de las regiones en donde se habrían originado o se habrían asentado originalmente. Am, los espacios geográficos que habitaron en sus inicios obviamente fueron determinantes para el desarrollo de sus civilizaciones. En relación a la cultura griega, es decir, a la Hélade, como ellos mismos y ellas mismas se llamaban, no se hacían denominar Grecia, ellos mismos en la antigüedad se llamaban la Hélade, ¿ya? ¿Qué es Grecia antigua? Eh, bueno, la Hélade estaba compuesta, como se observa en el mapa, por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de Asia Menor. La geografía de Grecia antigua o de la Hélade tenía las características de tener abundantes montañas que en cierto sentido limitaron el desarrollo de la agricultura a Grecia antigua. Por lo tanto, esto obligó a la búsqueda de nuevas tierras cultivables. Las características geográficas de Roma, es decir, la cantidad de montañas que tenían, em, también fue determinante en el momento de crear ciudades, porque esto permitió una división de forma natural del territorio, que llevó a crear ciudades independientes unas de otras, ciudades-estado, como se denominan. ¿Y por qué independientes unas de otras? Porque cada ciudad-estado tenía sus propias leyes y reglas y características. Por ejemplo, Atenas, que era una ciudad-estado donde nació la democracia, se dedicaba más al estudio de las artes, de la filosofía, etc., mientras que la ciudad-estado llamado Esparta se dedicaba a la educación para la guerra. ¿Ya? Eran ciudades-estado o polis, porque la palabra polis significa ciudad en griego, eran polis diferentes. Atenas era muy diferente a Esparta, pero pertenecían a una única civilización que era la civilización griega. Esa era su cultura, la cultura griega dividida en diferentes ciudades-estado o en diferentes polis, y cada poli tenía características individuales y se autogobernaban, pero pertenecían a una única cultura. ¿Me comprenden? Tienen identidad propia, pero la cultura a la cual pertenecen es la griega. Em, las islas, la enorme cantidad de islas que tiene el mar Egeo, como se observa en el mapa, además de la necesidad de colonizar nuevos territorios, hizo que la actividad económica como la pesca y el comercio marítimo se convirtieran en actividades fundamentales de esta cultura. Además, las temperaturas favorables del mar Mediterráneo permitieron que se desarrollara en Grecia antigua las actividades al aire libre, para así desarrollar actividades como el deporte, como lo vimos con los Juegos Olímpicos, las artes, la política y la filosofía. Es decir, el clima, el factor climático del mar Mediterráneo permitió que la vida de los griegos se llevara a cabo al aire libre, y eso a su vez permitió que los griegos desarrollaran habilidades tanto deportivas, tanto artísticas, tanto políticas y filosóficas. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de Grecia, ya en otro video. Ahora centrémonos en el mapa de la península itálica. A ver, desde el punto de vista geográfico, la península itálica, que tiene relación con la cultura romana, tiene una columna vertebral, una cordillera llamada Apeninos, que atraviesa de norte a sur este territorio, así como nuestra cordillera de los Andes, que atraviesa
todo Chile, una cadena montañosa de la zona norte grande a la zona austral. Asimismo tiene la península itálica, los Apeninos, como una columna vertebral que atraviesa de norte a sur este territorio. Esto permitió, además de los numerosos valles y el clima del mar Mediterráneo, permitió el cultivo de trigos, aceitunas y viñas y también actividades como el pastoreo. Y esas características geográficas hizo emerger la civilización romana. ¿Por qué? Porque comenzaron a llegar diferentes culturas de diferentes partes de Europa, Asia, África, y se dieron cuenta que en estas zonas, en la península balcánica, había un clima propicio para cultivar diferentes tipos de, de recursos naturales como el trigo, aceitunas y viña, y de esa manera generar productos como aceite de oliva, vino, como característicos de la cultura romana. ¿Ok? Finalmente, les quiero mostrar dos líneas de tiempo de la evolución de Grecia y de la evolución de Roma. Grecia se divide en 6 periodos. En la época minoica, donde se habría originado la civilización griega. La época micénica, que era una civilización anterior a los griegos. La época oscura, cuando los dorios llegaron al Peloponeso. La época arcaica, cuando los griegos comenzaron a colonizar el mar Mediterráneo. La época clásica, donde floreció los conocimientos relacionados a la política, las artes, etc. En este caso enfocado a Atenas, con la democracia, y la época helenística con la llegada de Alejandro Magno a Grecia para conquistarla. ¿Ya? Entonces, la época minoica, la época micénica, la época oscura, la época arcaica, la época clásica y la época helenística fueron épocas que dieron origen a la Grecia actual. ¿Ya? Roma se divide en 3 periodos: monarquía, república e imperio. Durante la monarquía, obviamente fue un periodo de la historia romana en donde eran reyes los que gobernaban. Durante la república, Roma conquista la supremacía en Italia y el mar Mediterráneo, es decir, empieza la colonización romana por el mar Mediterráneo, por otras civilizaciones. Y en el Imperio Romano, aquí se produce la máxima expansión de la civilización romana, incluso llegando hasta Grecia. Y esto lo vamos a ver, sobre todo en el próximo video nos vamos a centrar en Grecia, sobre todo en la época clásica con el florecimiento de la democracia. ¿Ya? Muchas gracias. Adiós.